7 de la mañana, 31 minutos, pero seguimos hablando de política, de lo que se avecina de ese calendario electoral. Varias preguntas han surgido alrededor de la participación de Iván Cepeda en esta consulta del 8 de marzo, un tema sobre el que decidirá en las próximas horas el Consejo Nacional Electoral. Por eso nos conectamos con el ex registrador delegado para asuntos electorales, Nicolás Farfán. Doctor Farfán, bienvenido, buen día. Muy buenos días, Daniela, para ti, tu equipo y la audiencia. Gracias. Bueno, doctor, en las últimas horas ya fue radicada ante ese Consejo Nacional Electoral esa ponencia que avalaría la participación de Iván Cepeda en esta consulta interpartidista. A su juicio, en su concepto, ¿el candidato Iván Cepeda puede o no puede participar? No puede participar en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo, porque él ya participó en la consulta interpartidista del 26 de octubre de 2025 y no puede participar por las siguientes razones. La primera, porque la Constitución política plantea que las consultas de los partidos políticos o sus coaliciones tienen dos finalidades: la toma de decisiones o la escogencia de candidatos. Y la consulta del 26 de octubre escogió un candidato. Es decir, las consultas no están previstas para escoger precandidatos. La segunda razón, porque la tarjeta electoral que fue puesta a consideración del pueblo ese 26 de octubre se titulaba Voto para la escogencia de candidatos a la presidencia de la República. Esto quiere decir que el pueblo ya escogió su candidato del partido Pacto Histórico para la primera vuelta electoral. Doctor Farfán. Y la tercera, porque el artículo 107 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 1475 establece una prohibición consistente en quienes hayan participado en una consulta popular no pueden inscribirse por un partido o coalición distinta a la que celebró esa consulta. Permitir que el señor Iván Cepeda participe en marzo significa aceptar que se inscriba por una coalición diferente, en la que, según el dicho de ellos, pretenden que concurra adicional al pacto histórico otras agrupaciones políticas como el Partido de los Trabajadores, La Fuerza y el Maíz. Sí. Eso, repito, implicaría que sea una coalición distinta. Es que quiero presentarle uno de los argumentos que los magistrados escribieron en la ponencia, que precisamente la tengo en este momento en mis manos. Ellos dicen que es que la razón o el argumento principal por el cual Iván Cepeda puede participar en la consulta del 8 de marzo es que lo que sucedió el 26 de octubre en esa consulta fue una consulta interna del Polo Democrático y que los candidatos participaron fue con el aval del Polo Democrático. Pues primero no pudo haber sido interna, porque según la ley las consultas internas son aquellas en las que solo pueden votar los afiliados a un partido. Por lo que esta fue una consulta popular, porque todo el censo electoral estuvo dispuesto. En segundo lugar, no puede ser del Polo Democrático Alternativo porque toda la documentación previa, los acuerdos, los documentos de inscripción, dicen que la solicitaron 3 partidos en tránsito de fusión: la UP, el Polo Democrático y el Partido Comunista. La tercera, no puede ser partidista porque la Registraduría y el mismo Consejo Nacional Electoral ya reconocieron el año pasado que era interpartidista, en particular la resolución 14328 del 2025 de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la resolución 10251 del 2025 del mismo Consejo Nacional Electoral, en donde señalaba que las inscripciones se mantenían vigentes en razón a los avales otorgados por los 3 partidos políticos. Sí. Y la cuarta, ¿por qué no puede ser del Polo Democrático? Porque ellos dicen que pocos días antes de la realización de la consulta, los partidos UP y Partido Comunista mandaron una carta a la registraduría diciendo que renunciaban a la consulta. Pues toca recordarles a los de los partidos solicitantes y a los ponentes que esa no es la manera en que se renuncian a las solicitudes de consulta.
Hay unos plazos establecidos en el calendario electoral y por ende la consulta fue interpartidista. Hay quienes dicen que políticamente se debería dejar participar en esta consulta al candidato Iván Cepeda, dados los efectos también de sus seguidores. Pero también hay quienes dicen que de darle luz verde de parte del Consejo Nacional Electoral sería una manera de abrir la puerta para adelantar las campañas, que sería un ejemplo de adelantar estas campañas. ¿Usted qué cree? Todos somos conscientes que estamos hablando de derechos fundamentales, el derecho a elegir y ser elegido. Y nosotros no nos estamos oponiendo a esa posibilidad por capricho. Es que los derechos fundamentales no son absolutos y tienen una regulación para concretarse. Por ejemplo, yo pregunto, ¿alguien que hoy no tenga aval o el respaldo de unas firmas puede ser candidato presidencial? Y si no los tiene, ¿eso significa una vulneración del derecho fundamental? No, hay unos requisitos establecidos en la misma Constitución y la ley para alcanzar y materializar esos objetivos. Como usted lo señala, durante el fin de semana una corriente de opinión orquestada desde el pacto histórico, ha pretendido minimizar las reglas de juego electorales establecidas en la Constitución y en la ley y han dicho que por el solo hecho de evitar que se victimice debería participar el señor Iván Cepeda. Lamentablemente, en un Estado de Derecho, ese tipo de aseveraciones no tienen asideros y lo que es más grave, es inadmisible que las fuerzas políticas del gobierno, el movimiento político Pacto Histórico y el hoy candidato a la primera vuelta, Iván Cepeda, estén amenazando a las autoridades públicas. No pueden dar una amenaza de que si sus intereses no salen favorecidos, van a presentar una tutelatón, es decir, desvirtuar la acción de tutela. Y lo que es peor también, hablar de movilizaciones. Las autoridades públicas deben tomar decisiones libres de toda presión y con único fundamento la Constitución y la ley. Pues ya veremos qué decide en las próximas horas el Consejo Nacional Electoral. Doctor Farfán, muchas gracias. Un gusto tenerlo con nosotros aquí en Noticias Caracol. Gracias por ese contacto. Daniel y Nicolás, gracias a ustedes. Un feliz día.